Bueno, arranquemos con esto. Imagínate intentar razonar con alguien que derechamente recurre a la falta de respeto. O sea, es como intentar apagar un incendio arrojándole gasolina. Sí, totalmente. Una pésima idea. Exacto. Empiezas con la mejor de las intenciones, creyendo que con un poco de lógica vas a calmar las llamas, y de repente terminamos con quemaduras de tercer grado. Claro, el fuego está el doble de grande. Y para colmo, la otra persona te está culpando por el humo. Es una imagen brutalmente precisa, de verdad. Y fíjate, lo fascinante de esa analogía del fuego es que al arrojar esa gasolina verbal, no solo hacemos crecer las llamas del otro, sino que terminamos asfixiándonos con el humo de nuestra propia frustración. Es una reacción química completamente destructiva que ocurre dentro de nuestra propia cabeza. Y de eso exactamente trata nuestra exploración de hoy. Vamos a desentrañar un concepto fundamental que plantea el autor Sergio Feller en un fragmento de su libro Principios del Poder. Un texto interesantísimo, por cierto. Muy recomendado. Y la misión de nuestro análisis de hoy es entender a fondo lo que él define como la trampa de los irrespetuosos. Porque, seamos honestos, lidiar con personas hostiles o despectivas no es simplemente una molestia cotidiana. No, ojalá fuera como tener un mosquito zumbando cerca. Ojalá, sí. Pero según el material que estamos revisando hoy, interactuar de la forma incorrecta con estas actitudes destruye activamente la salud mental. Así que queremos descubrir cómo recuperar el control utilizando, digamos, una mezcla de análisis psicológico moderno y sabiduría milenaria. Y para empezar a desarmar esa trampa, primero hay que establecer la premisa central. Y es algo que suena súper simple en la superficie, pero altera por completo nuestra forma de relacionarnos. A ver. Él sostiene que el respeto no es un favor. O sea, no es un premio o una concesión que alguien decide otorgarnos porque tuvimos un buen día. Es la base mínima, el requisito indispensable para cualquier interacción humana voluntaria. Claro, es el desde. Exacto. Partiendo de esa base, no existe, bajo ninguna circunstancia, el derecho a faltar el respeto. Pero ahí es exactamente donde la mayoría caemos redonditos. Porque cuando alguien nos trata con desprecio, el impulso automático, casi biológico te diría, es devolver el golpe. Sí, es instintivo. Sentimos que si nos atacan y nosotros atacamos de vuelta, demostramos fuerza y al menos, no sé, quedamos empatados. Falta de respeto solo refuerza un ciclo de hostilidad continuo. E irónicamente, le da al agresor exactamente lo que busca desde el principio, que es atención y, sobre todo, desequilibrio emocional de tu parte. O sea, es entregarles en bandeja de plata el control remoto de tus propias emociones. Ok, quiero detenerme en esa idea del desequilibrio. Porque antes de hablar de las soluciones o de cómo salir airosos de esta trampa, necesitamos dimensionar el daño invisible del que habla el libro. Sí, es crucial. Si volvemos a la idea del incendio y el humo asfixiante, que engancharse constantemente con individuos irrespetuosos tiene un costo cognitivo directo y medible. Dispara los niveles de estrés, la ansiedad y desencadena algo que el autor llama rumiación mental. Ese concepto es clave. Que es, en términos sencillos, tener el cerebro atrapado en un bucle reproduciendo la misma discusión a las 3 de la mañana. Pero, a ver, ¿qué está pasando realmente a nivel neurológico ahí? Porque estoy segura de que no es solo que seamos personas tercas que no quieren soltar el tema. No, para nada. No es un capricho del carácter, ni una señal de debilidad. La rumiación mental tiene una explicación profundamente evolutiva y mecanicista. El cerebro humano, durante su evolución, no desarrolló la capacidad de distinguir con precisión quirúrgica entre una amenaza física inminente. Como un depredador en la selva, digamos. Exacto, un tigre dientes de sable. No distingue entre eso y una amenaza social compleja, como un comentario sarcástico, un ninguneo de un jefe, un desprecio en una reunión pública. Cuando experimentamos una falta de respeto, la amígdala cerebral enciende las mismas alarmas de supervivencia que usaría ante un riesgo de muerte. ¡Wow! O sea que para el cableado interno de nuestro cerebro, que alguien nos humille frente a un grupo de personas es el equivalente literal a que nos esté persiguiendo un león. Literalmente. El cuerpo responde inundando el sistema nervioso de cortisol y adrenalina. Desde esa óptica, la rumiación no es una anomalía, es un mecanismo de defensa intentando operar en el entorno equivocado.
tratando de salvarnos la vida, básicamente. Sí, es el cerebro intentando resolver esa amenaza repitiendo el escenario una y otra vez, buscando qué argumentos podríamos haber usado, cómo podríamos habernos defendido mejor, con la esperanza de encontrar una salida lógica que nos proteja en interacciones futuras. Pero el gran problema es que la amenaza social ya ocurrió y terminó. Y por eso esa resolución mágica nunca llega. Y terminamos girando eternamente en la rueda de hámster de nuestra propia angustia. ¡Qué fuerte! Con consecuencias que pueden ser devastadoras a largo plazo. Lo que Feller explica es que este ciclo crónico de sufrir un ataque externo, intentar una defensa fallida y luego padecer la repetición mental interna, deteriora severamente la autoestima y destroza nuestra capacidad de regulación emocional. Claro, queda sensible a todo. Exacto. El sistema nervioso se acostumbra a vivir en un estado de hipervigilancia crónica, donde empezamos a ver amenazas, burlas o dobles intenciones escondidas en todas partes, incluso donde no las hay. Eso explica perfectamente por qué, después de un tiempo lidiando con un ambiente o una persona muy tóxica, uno salta a la mínima provocación, incluso con gente que no tiene nada que ver. Así es. Ahora bien, el libro hace una distinción muy importante sobre el tipo de agresor. No es lo mismo que un desconocido en la calle te grite un insulto desde un auto a las situaciones de dependencia. Esas son las más difíciles. Hablamos de dinámicas donde el irrespetuoso es un jefe directo, un familiar cercano o alguien con quien existe un lazo económico ineludible. El nivel de dificultad ahí pasa de molesto a pesadilla pura. Tengo que hacer una pausa y plantear una duda que creo que es muy válida para quienes nos escuchan. Dime. Porque minimizar agresivamente suena muy pulcro en teoría, pero choca de frente con todo lo que nos han inculcado. La sociedad, la cultura del esfuerzo, las narrativas heroicas que consumimos, nos dicen que debemos defendernos siempre. El que calla otorga solemos escuchar hasta el cansancio. Claro, el famoso refrán. Si alguien lanza un comentario venenoso con toda la mala intención en una cena, o un colega nos rebaja deliberadamente frente al equipo directivo, ¿acaso no responder inmediato o el simple acto de retirarse físicamente no es una forma de dejarlos ganar la partida? Es una excelente pregunta. Porque, no proyecta debilidad extrema ante los demás y nos hace sentir cobardes a nosotros mismos. Da la sensación de que uno se está rindiendo y cediendo terreno. Ese es, sin duda, el paradigma social más difícil de romper que aborda este texto. Y Feller refuta esa idea de que quien calla otorga de manera muy metódica. Nos han convencido erróneamente de que la fortaleza de carácter es sinónimo de elevar el volumen. ¿De gritar más fuerte? Claro, de la confrontación rápida o de lograr tener la última palabra punzante. Pero desde la perspectiva analizada, la verdadera dignidad se demuestra de otra forma. Se demuestra al exigir el respeto de manera clara y neutral, y si ese estándar mínimo y negociable no se cumple al instante, retirando nuestra atención por completo. O sea, ver el retiro de atención como un arma defensiva activa, no como levantar una bandera blanca de rendición. Exactamente. La falta de respuesta combativa, bajo este marco, no es una rendición en absoluto, es un reconocimiento táctico, una decisión intelectual consciente de que el individuo provocador no aporta ningún valor a nuestra vida en ese momento. Ya. Y por ende, no merece que consumamos ni un solo voltio de nuestra energía en su teatro. Tenemos que entender la atención humana como un recurso limitadísimo y de altísimo costo. Totalmente. Cuando nos enfrascamos en discutir lógicamente con alguien que nos irrespeta, le estamos financiando su agresión con nuestro activo más preciado. Retirar esa atención es, en términos prácticos, dejarlos en la bancarrota absoluta. Les quitas la única plataforma que necesitan para operar. Me fascina esa forma de verlo. Cortarles los fondos emocionales. Pero claro, enunciarlo desde la comodidad de nuestra época, usando conceptos modernos como límites asertivos o gestión de energía, suena casi al típico consejo genérico que uno encontraría, no sé, en redes sociales. Sí, puede sonar a frase de taza de café. Exacto. E inevitablemente me pregunto si este enfoque pasivo-defensivo realmente se sostiene y funciona cuando el entorno no es solo incómodo, sino genuinamente hostil y tóxico a un nivel sistémico. ¿De verdad podemos simplemente retirar la atención frente al abuso descarado y salir ilesos? Bueno, esa es la prueba de fuego de esta teoría. Y para demostrar que no estamos ante una simple moda pasajera de la psicología pop,
Nos hace viajar en el tiempo al año 551 a.C. Un viaje largo. Nos sitúa en uno de los entornos políticos y sociales más implacables, inestables y corruptos de la historia documentada, la antigua China. Ah, claro, el segmento sobre Confucio, o Confutsu por su nombre en Kufú, y me parece súper revelador el trasfondo biográfico que aporta el autor aquí. Sí, es fascinante. Porque muchas veces tendemos a imaginar a estos grandes sabios orientales naciendo ya rodeados de lujos, meditando en jardines tranquilos de algún palacio. Pero los textos detallan que Confucio nació en una familia de ascendencia noble que había caído en una ruina y pobreza profundas. Así es. Fue un autodidacta excepcional que se forjó en la adversidad. Se autoeducó absorbiendo la sabiduría de textos antiguos y sumamente complejos como el I Ching, el Shu King y el Shi Jing. Definitivamente no tuvo un camino privilegiado ni allanado para filosofar. Para nada. Y el contexto sociopolítico crudo en el que él intentó enseñar y aplicar estas mismas ideas es vital para entender por qué su metodología frente al respeto es tan monumental. Ese no es un periodo histórico de amables debates académicos. Era bastante brutal por lo que leí. Era una época de guerra civil constante, de traiciones, intrigas palaciegas y gobernantes feudales que operaban con una tiranía absoluta. En ese entorno, si desafiabas a un líder o perdías una disputa, la consecuencia no era que hablaran mal de ti a tus espaldas. Era el exilio inmediato, la prisión o la ejecución. Literal, te jugabas la vida. Sí. En medio de ese terror constante que Confucio anduviera predicando sobre la importancia de la virtud, el respeto mutuo y la armonía social, era visto por muchos como una ingenuidad patética, y por los gobernantes como un peligroso acto de subversión que amenazaba el status quo. Sí, de hecho, los textos mencionan explícitamente que Confucio era el blanco de ataques despiadados diarios. Había eruditos contemporáneos suyos que, movidos por la pura envidia, se dedicaban a ridiculizarlo en plazas públicas. Mientras que los líderes políticos, por otro lado, lo desestimaban por miedo a que sus enseñanzas éticas empoderaran al pueblo. Es decir, el hombre vivía sumergido permanentemente en un pantano de faltas de respeto monumentales, tanto a nivel institucional como personal. Y es precisamente en ese pantano donde ocurre la anécdota central que el libro utiliza para ilustrar la mecánica de retirar la atención. Cuenta la tradición que Confucio se encontraba enseñando a sus pocos discípulos. Sí, estaban ahí reunidos. Cuando fue abordado abruptamente por un grupo de jóvenes aristócratas sumamente arrogantes. Se le plantaron enfrente, no con interés de aprender, sino con la premeditada intención de humillarlo y exponerlo públicamente. O sea, iban a buscar pelea directamente. Con un desdén absoluto, le lanzaron una provocación directa. Le dijeron algo como: ¿por qué pierdes el tiempo hablando de respeto y armonía cuando es evidente que el mundo exterior está lleno de caos y violencia? Su objetivo era clarísimo: arrastrar al sabio al barro de una discusión acalorada e inútil para mostrarlo como un viejo soñador sin respuestas reales. Es la táctica clásica de manual, del provocador que busca hacerte perder los estribos frente a una audiencia para luego tacharte de histérica o histérico. Y es acá donde la reacción de Confucio me parece una exhibición sublime de aikido verbal. Exacto, aikido verbal. Porque es clave notar que no huye de la situación. No agacha la cabeza mirando al suelo, ni finge no haberlos escuchado para evitar la confrontación. Él mantiene su presencia y su posición. Pero la respuesta que elige darles cambia la polaridad de todo el encuentro. Les contesta: la ignorancia es la raíz de la discordia. Aquel que busca corregir la ignorancia con más ignorancia solo siembra más caos. Pero aquel que responde con sabiduría y paciencia planta las semillas de la paz. Analicemos el mecanismo detrás de esas palabras, porque es una respuesta que neutraliza quirúrgicamente la agresión al alterar las reglas del juego que esos jóvenes intentaban imponer. Al responder con ese nivel de serenidad abstracta, el resultado fue que los aristócratas quedaron sumidos en un silencio de asombro total. No supieron qué hacer. Tuvieron que retirarse sencillamente porque no tenían de dónde agarrarse para continuar el ataque. Confucio no les devolvió un solo insulto, pero con su postura dejó indiscutiblemente claro que el nivel de debate que ellos proponían, basado en la burla y la ignorancia, era un subsuelo en el cual él se negaba rotundamente a descender.
Es brillante cómo utilizas al intelecto entrenado como un escudo protector impenetrable y deja el ego, que es frágil por naturaleza, totalmente fuera de la ecuación. Hay una cita maravillosa dentro del material que me parece que encapsula el origen de esta capacidad suya. A ver, ¿cuál? Dice, aprender sin reflexionar es inútil. Reflexionar sin aprender es peligroso. Confucio había invertido décadas en aprender y reflexionar sobre la condición humana. Gracias a eso, pudo escanear la situación al instante y comprender que la arrogancia de esos jóvenes era un síntoma de las carencias de ellos, no un veredicto sobre el valor de sus propias enseñanzas. Claro. Logró elevarse kilómetros por encima de la provocación mundana. Y esa elevación es la principal lección pragmática que nos pide extraer del relato histórico. Él lo condensa en una frase que amerita ser subrayada con marcador grueso. Vivir en guerra no deja el espacio mental necesario. ¡Qué gran frase! Pensemos en esto por un segundo. Si Confucio hubiera caído en la trampa emocional de defender su honor a gritos cada vez que un político lo menospreciaba o que un joven insolente lo insultaba, su red neuronal habría estado eternamente consumida por esa rumiación tóxica de la que hablábamos al principio. No hubiera podido pensar en nada más. Jamás habría dispuesto de la energía cognitiva, la claridad ni el ancho de banda emocional para estructurar un sistema filosófico que terminó moldeando a civilizaciones enteras durante milenios. Comprendo el punto totalmente. Él tomó la decisión táctica de invertir todo su ancho de banda mental en cosas que sí estaban bajo su control. Su propio desarrollo intelectual, la educación de sus alumnos, la construcción de un legado. Exacto. Esa historia nos demuestra de manera muy gráfica que la grandeza real y el poder genuino no se miden jamás por la rapidez o la agudeza con la que somos capaces de lanzar un contraataque humillante, sino por la disciplina de mantener nuestros principios firmes y no desestabilizarnos frente al bombardeo de la provocación constante. Así es, estoy convencido de que el poder real está en no reaccionar. Ahora, el gran reto que plantea el autor en los siguientes capítulos es cómo logramos hacer la bajada de estos principios milenarios a nuestra realidad urbana moderna. Totalmente. Porque una cosa es sentir gran admiración por la inquebrantable tranquilidad estoica de un sabio que vivió hace 25 siglos, y una cosa infinitamente distinta es intentar mantener esa misma serenidad zen cuando un familiar suelta un comentario tremendamente pasivo-agresivo en medio de un almuerzo festivo. Sí, ahí la teoría vuela por la ventana. Claro. O cuando un colega ambicioso intenta sabotear descaradamente nuestro proyecto en la oficina. O sea, ¿cómo se supone que traduzcamos este arte del aikido verbal y el retiro de atención a conflictos que enfrentamos esta misma semana? Bueno, afortunadamente, el autor nos provee de un marco de decisión muy estructurado y escalonado para pasar de la teoría a la acción concreta. Menos mal. Sí, el primer paso metodológico que propone es ejecutar lo que él denomina una auditoría de relaciones. Esto implica tomarse el tiempo de hacer un inventario mental, frío y sumamente objetivo, de las interacciones sociales que componen nuestra rutina. Ya. El propósito de este escrutinio es identificar con precisión cuáles de esos vínculos recurrentes nos dejan una resaca persistente de desgaste emocional, frustración irracional, o esa sutil sensación de incomodidad que se queda incrustada en el pecho horas después de habernos despedido de la persona. Te confieso que aquí me genera un poco de resistencia interna la idea. Me cuesta aceptar el concepto de la auditoría porque suena excesivamente clínico, casi corporativo. Evaluar en una especie de planilla mental a nuestros amigos, a nuestra pareja o a nuestros compañeros para determinar quién nos suma o nos resta energía. Entiendo por qué suena frío. ¿No corremos un riesgo gigante de volvernos personas hipercríticas, intolerantes o terminar aislándonos socialmente por ser incapaces de soportar los defectos ajenos? Al fin y al cabo, todo el mundo puede tener un mal día y contestar mal una que otra vez. Es una objeción muy común y totalmente válida. Pero es imperativo comprender que el objetivo central de la auditoría no es exigir la perfección robótica de quienes nos rodean. Feller hace la salvedad de que no estamos buscando cortar lazos porque alguien, en medio de una crisis de estrés aislada, haya levantado la voz. Ah, ok. Lo que la auditoría busca exponer son patrones repetitivos de comportamiento. Y ahí es donde entra el segundo paso del método, el refinamiento en el reconocimiento de las señales de alarma.
A veces, ingenuamente, esperamos que la falta de respeto llegue anunciada por trompetas y gritos insultantes. Claro, el jefe gritándote en la cara. Exacto. Pero en la vida adulta, la realidad es mucho más insidiosa. El autor nos exige agudizar el radar frente al sarcasmo utilizado como arma constante, frente a la manipulación emocional sutil, a las pequeñas bromas degradantes y a la transgresión lenta pero segura de nuestras líneas rojas. Utilizando tu analogía anterior del incendio, son como microfugas de gas tóxico. No generan una gran explosión teatral al inicio, pero inhalarlas a diario termina por intoxicar todo nuestro ecosistema mental. ¡Qué buena imagen! Y la herramienta para sellar esas fugas es establecer límites inquebrantables. Una vez que la auditoría nos ha revelado de dónde viene la toxicidad constante, el texto no se detiene en el simple consejo abstracto de «hazte respetar». No, da ejemplos claros. Que es lo que valoro muchísimo del libro, porque entrega ejemplos palpables de frases asertivas, neutrales pero con peso de ley, listas para ser usadas en el momento de fricción. Frases como, definitivamente no tolero comentarios de ese tipo dirigidos hacia mí, o simplemente, prefiero que detengas esa actitud y nos comuniquemos con respeto. Son excelentes. Lo que hacen es erigir un muro de titanio sólido en medio de la interacción. Construyan el muro y cumplen la función prioritaria de retirar inmediatamente toda la gasolina del ambiente. Al usar ese tono, no estás pidiendo disculpas por ocupar espacio, pero tampoco te estás rebajando a atacar. Estás enunciando de forma innegociable las reglas básicas de convivencia bajo las cuales estás dispuesto a permanecer en esa habitación. Claro. Ahora, para que ese muro verbal se sostenga, debe estar apoyado en el siguiente pilar fundamental que aborda el libro: la desvinculación emocional interna. Eso suena complejo. ¿Lo es? Consiste en interiorizar genuinamente que el ataque desproporcionado del otro rara vez tiene que ver con nuestras acciones, y casi siempre es un reflejo de las inseguridades, proyecciones o la falta de inteligencia emocional del agresor. Es la capacidad de observar el golpe sin internalizarlo como una falla propia. Ya. Separar las cosas. Para lograr esto, Feller recomienda fervientemente anclarse en tácticas de contención física, como ejercicios de respiración diafragmática o pautas breves de atención plena en el instante preciso antes de abrir la boca para reaccionar. Ok, me toca volver a ponerme el traje de abogada del diablo. Porque sentados acá en un ambiente tranquilo, leer e intelectualizar sobre la desvinculación emocional es un ejercicio analítico maravilloso y revelador. Totalmente. En papel todo aguanta. Mantener la racionalidad para respirar y no internalizar el golpe es una proeza monumental que requiere muchísima práctica. Además, y seamos sumamente honestos, pronunciar esas frases de límite y arriesgarse a cortar un contacto continuo, especialmente en los casos de dependencia laboral o familiar que revisamos antes, da verdadero terror. Sí, da mucho miedo. Genera una atención inmediata palpable. Sabemos perfectamente que decir «no tolero ese comentario» puede convertir el ambiente de la oficina en un témpano insoportable por semanas, o desatar un drama de proporciones épicas en el grupo de chat de la familia. El miedo visceral a esa onda expansiva de conflicto es indiscutiblemente real. Es de hecho el obstáculo estadístico más grande y la razón principal por la cual la vasta mayoría de las personas toleran el maltrato en silencio y evitan poner límites. Y Feller es sumamente compasivo con esa realidad al estructurar su método. Por eso, el marco de decisión culmina con el paso definitivo: evaluar las consecuencias a escala. A ver. Nos obliga a realizar un ejercicio profundo de perspectiva comparativa. Es innegable que verbalizar un límite estricto va a detonar un impacto negativo a corto plazo. Habrá una fricción social evidente, miradas de reproche y una palpable tensión ambiental inmediata. Sin embargo, el ejercicio consiste en poner ese malestar temporal en una balanza frente al costo oculto, pero catastrófico, de optar por el silencio crónico y no hacer absolutamente nada. Claro. Poner en el otro lado de la balanza el efecto acumulativo de la rumiación de madrugada, la erosión diaria por el estrés y la autoestima hecha añicos. Esa es la ecuación que lo cambia todo. Haciendo entonces una recapitulación rápida para amarrar todos los hilos de este recorrido conceptual. Hemos establecido firmemente, gracias a los postulados del texto, que el respeto mutuo es una condición humana base innegociable. El desde. Analizamos la evidencia de que ceder al impulso más instintivo de contragolpear la agresión con más ira
no es otra cosa que caer deliberadamente en la trampa diseñada por el provocador. Es, en definitiva, avivar un incendio en nuestra cabeza. Exacto. Y descubrimos, respaldados por la inmensa sabiduría de figuras como Confucio, que la máxima demostración de fortaleza y poder personal radica en la inmensa capacidad táctica de retirar de forma inmediata nuestra atención y nuestra valiosa energía mental de quienes simplemente no demuestran poseer la madurez o la decencia básica para recibirla. Y el anclaje práctico de todos estos principios analizados, el punto central que debería quedarnos resonando mucho después de hoy, es que defender con vehemencia la dignidad propia y resguardar obsesivamente el ecosistema de nuestra mente no tiene absolutamente ninguna relación con actitudes de egoísmo o de soberbia social. Y eso nos deposita frente a un último pensamiento reflexivo. Una idea que surge al conectar los puntos de la rumiación y que resulta ser un tanto inquietante el confrontacional para que todos la evaluemos en nuestra intimidad. Me intriga. Hablamos en gran detalle sobre cómo la exposición a personas hostiles inyecta este bucle de rumiación mental en nuestro sistema. Si entendemos a la perfección que revivir esos escenarios internamente es lo que activa las alarmas de estrés y, en última instancia, lo que extermina nuestra paz interior. Sí. O cuando el agresor salió definitivamente de nuestras vidas hace meses o años, pero nosotros, voluntariamente, continuamos argumentando a gritos contra esa persona en el teatro silencioso de nuestra mente. Uf, qué fuerte. A la luz de lo que hemos revisado, ¿será factible que, al final del día, la entidad que termina siendo más cruel, más irrespetuosa y más implacable contra nuestra propia tranquilidad no sea el otro, sino nosotros mismos por rehusarnos tercamente a soltar ese agravio viejo? Es un cuestionamiento profundamente revelador. Nos acorrala, en el mejor sentido de la palabra, y nos obliga a examinar con total honestidad cuánto terreno y poder le estamos cediendo de manera voluntaria a recuerdos de personas que bajo ninguna circunstancia deberían seguir alojadas de manera gratuita en nuestro espacio mental. Sin lugar a dudas, ha sido un análisis intelectualmente fascinante el de hoy, y me parece invaluable contar con herramientas lógicas que nos permitan deconstruir y reparar la mecánica de nuestras dinámicas más cotidianas e invisibles. Nos llevamos bastante tarea mental para comenzar a aplicar y observar con mucha más agudeza los límites y fugas en nuestras propias relaciones. Ha sido un verdadero privilegio compartir este despiece de ideas y la recomendación, como siempre, es mantenerse curiosos y continuar cuestionando las narrativas dadas. Hasta nuestra próxima charla. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Antes de despedirme, si te gustó lo que escuchaste, te invito a seguir Principios del Poder en Spotify. También podés encontrar más contenido en mi Instagram, @SergioFeller. Y si este episodio te aportó valor, deja tu calificación en Spotify. Eso ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio.